¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Retratos Sonoros. Mi nombre es Isabela Palacios y en este espacio le damos oportunidad a personas que enarbolan, que traen en las manos una causa muy importante para las y los veracruzanos. Y en este caso, en esta ocasión, me acompaña Sonia. Un placer. Ay, muchísimas gracias por la invitación, encantada. No, hombre, al contrario, gracias a ti. Antes de comenzar, porque hoy estamos justamente en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y Sonia, perteneces a el colectivo Aquelarre, ¿verdad? Así es, desde el 2017. 2017, o sea, ya es bastantito el tiempo que llevan. ¿Quieres que te sirva un poco de café? Sí, por favor, muchísimas gracias. Sí, de hecho las conocí por esta actividad que esperamos retomar este año, que se llama Antiprincesas, que es toda una jornada de varios días dedicada a puro tallercito de autoconocimiento feminista. Abarcamos desde todo, desde la autoestima, el autocuidado, la prevención de violencia en el noviazgo, el uso de anticonceptivos, qué onda con el cuerpo, con la menstruación consciente, con la identidad de género, absolutamente todo en un curso que procuramos hacerlo como lo más interactivo y ameno posible. Wow. Y por ejemplo, en estas actividades del 8 de marzo, en este Antiprincesas, lo dirigen a la sociedad en general, o va específico a algún tipo de mujer o de niñas por edades. Principalmente está enfocado en niñas y adolescentes, pero ahora sí que si hay una chica como de 25 o más que se quiera sumar, es más que bienvenida. Que de hecho, como ya para mujeres en general, tenemos otro evento que también estamos retomando y que espero que en octubre puedan ver como más cositas sobre eso, que es el Entre Brujeres, que es como un antiprincesas, pero también para adultas y que incluye temas pues mucho más variados, porque aparte se busca que los talleres no solamente los demos nosotras, sino también pues abrir espacios para que chicas que también se estén formando en este tipo de temáticas puedan venir a aportarnos su conocimiento, que entonces lo hace bastante enriquecedor. Wow. Oye, y entonces con esto se define un poco más cómo funciona Aquelarre, pero ¿podrías hablarnos un poquito más del colectivo? ¿Cómo nace? ¿Cómo se forma? ¿Cómo llegan a generar estas actividades? Sí, pues ahora sí que yo me integré hace poquito, pero bueno, relativo. Pero la iniciativa sale como tal de chicas que se conocen como amigas en la universidad, ahí en Humanidades, siempre, ¿no? Sí, claro, porque las más inclusivas siempre, sí, muy proactivas, claro que sí. Así es, ¿no? Viene con la elección de carrera. Como que era el destino manifiesto. Sí, por supuesto. Entonces, pues empiezan a organizar, primero a juntarse como entre ellas, a hablar de las problemáticas que las atravesaban por ser mujer, de esas como conversaciones que se tienen saliendo de clase, y pues fue escalando hasta hacerse de los círculos de autoconciencia, y a partir como de interactuar con otras chicas que traían más ideas, mucha más información también, es que se gesta esta idea de ya organizarnos, de organizarse y eventualmente incluir a más chicas como colectivo Aquelarre. Entonces, pues sí, ha sido una propuesta bastante amplia, porque aparte de trabajar como temas de juventud y de sexualidad, también han tenido mucha inferencia en temas de legislación política, por ejemplo, lo que se está trabajando ahorita, que lamentablemente es la tercera alerta de violencia de género por agravio comparado aquí en Veracruz, que pues ahorita, como mencionabas, ¿no?, en cuestiones electorales pues no son temas tan sencillos de abordar en medios de comunicación, y por lo también agradecemos mucho la invitación a espacios como estos. No, pues es que justo la idea es esta, que haya espacios para hablar de este tipo de cosas, porque mira, la verdad es que yo personalmente valoro mucho la labor que hace un colectivo, porque el poder, el decidir hacer comunión y empezar a hacer este trabajo que es meramente social y que además tiene un profundo mensaje político, porque hay que dividir, insisto, yo siempre trato de hacer esa división de política partidista a política social, ¿no? Y esta labor que hacen ustedes entra dentro de lo político social, pero que debe y tiene que ser retomado por la política partidista, porque al final se supone que son los que echan a andar esa parte de los mecanismos, ¿no? Y por ejemplo, con esta tercera alerta de género, a mí me resuena muchísimo, porque sabemos el contexto de violencia que se vive hoy en día, pero también es cierto que ya arrancamos un periodo electoral
muy sensible, que jamás habíamos tenido un periodo electoral como el que se acaba de iniciar, y con una cosa muy curiosa, los candidatos, candidatas favoritos, hay muchas mujeres que están al frente de esta política partidista y que están utilizando justamente esta situación de soy mujer, tengo sororidad, entiendo la causa y demás, y de algún modo pareciera que están diciendo yo represento también esa causa, y creo que eso es algo muy sensible, porque en contraposición vemos esto, ¿no? O sea, seguimos teniendo un contexto de violencia muy fuerte. Entonces, ¿cómo ves realmente la participación política de las mujeres en este contexto? No solo de candidatas, sino la participación política de todas. Ay, pues es que es bien, ahora sí que como mencionas, es bien sensible, porque por una parte en esas actividades que tenemos, pues estamos abordando la temática de que las mujeres tenemos apenas, vamos a cumplir menos de 100 años de tener acceso al voto. Van a ser como 80, 85 años, no recuerdo bien, pero que el que haya significado eso en momentos tan antiguos como el siglo XX, realmente como qué cambios hubo en cuanto a la participación de las mujeres en la vida política después de eso, más que ahora sí de, bueno, tienes acceso a las urnas, y ahora que la segunda traba era la representación a nivel popular y en cargos públicos. Entonces, pues una de las cosas que expresa mucho el feminismo es que por el hecho de tener cuerpo sexuado y también socialmente de mujer, no significa que ya va a venir acompañado de una crítica. Reflexión. Exacto. Ahora sí que dicen cuerpo de mujer no garantiza perspectiva de género, diría Marta Lamas. Sí, claro. Entonces, es muy importante, y claro que es una apertura que ya haya mujeres candidatas en la política, sobre todo para estas cuestiones presidenciales, pero hay que revisar de fondo cuáles son las políticas públicas que tienen en cuanto a la implementación de la Ley de Acceso General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, qué están haciendo sobre la cuestión de las alertas de violencia de género, que por ejemplo Veracruz te comentaba que lleva en la tercera. La primera por desapariciones, la segunda por el delito de aborto, que ya está despenalizado, y otra vez por desapariciones. Entonces sí tenemos que hacer como una revisión de las estrategias políticas que manejen pues todas las personas que estén aspirando a un cargo de representación popular, porque es a partir de ese tipo de cosas que se van a definir los discursos de todo un periodo, y que se va a regir pues en las incidencias legislativas que van a tener aplicaciones en la vida real de millones de mujeres. Claro, y es que además eso es bien importante, o sea, recordar que una alerta de género no cancela a otra, sino que más bien literalmente son acumulables, o sea, eso es creo que lo más grave, y en un periodo tan sensible también digo, ya comenzamos a ver que hay una violencia directa hacia candidatos, hacia candidatas, y creo que también podemos esperar esa violencia, insisto. En este contexto donde tenemos muchas mujeres que están al frente de una candidatura, que también están siendo juzgadas muy duras, y creo que no sé, en mi particular opinión hay que revisar estas dos cosas, o sea, qué de fondo traen sus propuestas, pero también qué de fondo se les está criticando, si realmente se les está criticando el hecho de que no son personas preparadas, pero no les están criticando que no son personas preparadas o con propuestas sólidas, les están criticando que es una mujer que quién sabe quién puso y por qué la puso. Y eso es, creo, todavía una de las cosas que se pierden en esta efervescencia política y que no debemos de dejar de lado. O sea, si vamos a ser críticos con quienes están buscando una candidatura, es por lo que traen, no es por lo que tú crees que ellos significan, ¿no? En su calidad de hombre, en su calidad de mujer, y creo que eso daña mucho, sobre todo en este periodo, que no lo dejamos, o sea, como que se utilizó el movimiento como un tema pues como de crítica, ¿no? O sea, como que se pasa a institucionalizar y entonces se va como generando muy conflictivo. ¿Qué opinas de esa parte, como de la institucionalización del movimiento?
Uy, incluso, o sea, como que podría dar una postura personal sobre la institucionalización del movimiento, pero ahora sí, desde antropología social, que es lo que estoy estudiando, sí hacemos como esta comparación de cuáles fueron las repercusiones en el movimiento feminista a partir, y que fueron unos grandes avances sin duda, porque a partir de institucionalizar este tipo de discursos, de darle voz a las mujeres, de abrir el micrófono, es que se crean cosas como el Instituto Veracruzano de las Mujeres, que sale a partir de cosas como eso, y que podría parecer que es un instituto que se formó por la exigencia de las feministas, que sí fue así, pero tuvo que tener implicaciones de talla internacional, de fondo, de que ya otros países... Una presión. Exacto. Entonces, esto que mencionabas es muy importante sobre, y también es una excelente forma de hablar de esto en la cobertura de medios, sobre los discursos que se analizan en cuanto a qué se le critica a las candidatas. Por ejemplo, hay este término de imagen o de blanqueamiento presidencial, en donde se refina la imagen de las candidatas para hacerla más hegemónica, como más accesible, más representativa del tipo de mujer mexicana que las esferas del poder nos han dicho que es. Por ejemplo, que si bien es una cuestión que atraviesa mucho la cuestión de ser mujer, tampoco deja de lado cuestiones como el racismo, la xenofobia, el clasismo. Por ejemplo, hay algunas candidatas que tienen el pelo afro. Sí. Exacto, pero que ahora su imagen... Y que ahora pelo planchado, porque el lacio entra dentro de este estereotipo, ¿no? Porque existe... ¿Me podrías hablar justo de esto, no? Por ejemplo, del pelo bueno o del pelo malo, ¿no? Exacto, son cuestiones que podrían parecer como, bueno, que tiene que se haya planchado el cabello para la conferencia de prensa, pero sí hay un discurso de fondo cuando estamos hablando de representatividad, porque es volver a lo mismo, a qué tipo de cuestiones se le están prestando de fondo a la aparición pública de personas que buscan, de mujeres particularmente, que buscan un cargo de representación política, amén de que mucho de lo que acompaña este discurso es que vino acompañado como de todo este impulso y empuje mediático de las elecciones pasadas. Entonces, de que se ve más como una transferencia de poderes, un ten la batuta, a que obedezca a la democracia, en donde las mujeres tenemos más participación, lo cual es también peligroso. Peligroso, muy fuerte, porque qué duro, sí se siente esta cosa de yo te lo doy. Exacto. No tú lo conquistaste, no tú en tu lucha, en toda la conquista del poder, que la política es un tema de poder, lo obtuviste, no. Lo tienes porque yo te lo cedo. Y creo que eso es bien complicado. Ahorita hablabas justo, por ejemplo, del Instituto Veracruzano de las Mujeres, y creo que es una institución muy valiosa en cuanto a todo lo que representa, justamente a toda la presión internacional que hubo para que en México se hiciera un Instituto Nacional de las Mujeres, un Instituto Mexicano de las Mujeres, y después hubiera los estatales. Pero ¿qué pasa actualmente con su ejecución? O sea, yo creo que es una herramienta muy valiosa, pero que a lo mejor le falta filo. Pues volvemos a... Sí, bueno, creo que irremediablemente es siempre como espacios de oportunidad en todas las acciones que se desarrollen como colectividades, pero es un tema interesante, por ejemplo, la asignación de presupuesto que luego hay para los espacios o para las organizaciones estatales que trabajan con el tema de género, porque se ve más como esta cuestión de, bueno, hay que atenderlo porque ya nos lo mandó Derechos Humanos, bueno, hay que meterlo porque si no, esto se va a la Corte Interamericana. Entonces, las acciones que tienen actualmente, bueno, a mí me han parecido propositivas. Tienen cuestiones de capacitación en oficios para mujeres. Ellas están metiendo más con el trabajo en periferias, que era algo que se señalaba muy mucho. valioso, sí. Sí, porque el trabajo siempre como estaba muy centralizado en Jalapa, lo cual no estaba mal, porque lo hacían accesible, pero para... Sí, pero las que tenemos el privilegio de vivir en la capital, claro. Exacto, entonces pues ya se está descentralizando, que de hecho también es algo que podemos ver reflejado con la marcha de este año, que pues hubo 2 frentes de salida. Ajá. Entonces eso nos habla también del reflejo que está teniendo el movimiento actualmente, porque en esta cuarta ola
una de las cosas que se caracterizan mucho, porque ya hay muchísimas chicas mucho más jóvenes, de hecho cada vez más, adentradas y que se nombran dentro del movimiento feminista, que coincide con que van a entrar a la mayoría de edad, con que muchas van a tener sus primeros votos este año, pero tenemos como esta polarización de la representatividad de las mujeres en una era de sensibilidad política, pero también un feminismo de la cuarta ola caracterizado por la desconfianza hacia las instituciones, por todo un camino ya recorrido que... Sí. Pues hay casos específicos, hay muchos. Entonces tenemos como esta parte de si hay que ejercer este derecho a la ciudadanía, con toda la información y con todo lo que requiere atrás, pero también nos encontramos con posturas feministas que dicen es que el Estado no nos va a dar las concesiones que necesitamos ni las condiciones, porque lo está viendo como eso, como te lo doy porque me lo pides, porque me lo exiges, pero no porque yo lo haga en reconocimiento de tus derechos como mujer y como humana. Sino como, pues me estás presionando a que lo necesitas, ten, pero no yo reconozco tus necesidades, ¿no? Exacto. Sí, fíjate, ahora que mencionas esa parte, si no me equivoco, creo que ONU Mujeres este año justamente hablaba del tema de la presupuestación, que además es algo bien complicado. Estaba yo viendo un análisis justamente que decía, alguien le puede avisar a los candidatos que ya se pueden hacer propuestas, porque estaba viendo justamente las propuestas y de varios, o sea, a nivel federal, estatal, etcétera, las locales todavía no arrancan, pero muchas de esas propuestas iban encaminados como a temas que ya hemos escuchado, ¿no? A tirarse como entre sí, pero no propuestas concretas que me dijeran, voy a aumentar el presupuesto en materia de perspectiva de género, no vamos a aumentarle a la profesionalización de las fuerzas policiales, para apenas está empezando y ya llevamos varios días de campaña, literal, y todavía no han habido estas propuestas más concretas, más específicas, y justo te digo, si la ONU Mujeres nos está diciendo, ¿saben qué? No pueden llegar y decirme, ya porque vamos a apoyar a las mujeres, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a apoyar eso? Y eso requiere presupuesto, requiere recursos, y no solamente económico, sino también humano, o sea, que dispongas que tu gente que vas a poner ahí esté en las condiciones de ejercer estas acciones que tú estás proponiendo, ¿no? Entonces sí se vuelve como un tema súper complejo. Ahorita también que mencionabas el tema de que va a haber dos frentes para la marcha, creo que también representa justo la expansividad del movimiento en la ciudad, ¿no? Porque tradicionalmente se sale del Teatro del Estado y ahorita se convoca desde dos puntos. Creo que habla de que no quepamos, cabemos todas y podemos llegar de distintos puntos, ¿no? Porque al final nuestra meta es exactamente la misma, el respeto y el ejercicio de nuestros derechos. Y en este contexto tan loco, pues, sí, es como complicado, ¿no? Y también quisiera justo tocar en este tenor la parte de cómo en este relevo generacional que marcabas justamente, pues sí se siente una diferencia, ¿no? O sea, yo creo, hablabas por ejemplo de la cuarta ola o cuarta marea, dependiendo, creo que sería un poquito bueno que lo desglosaras antes de seguir, porque pues no todos tenemos el contexto de lo que es una primera, segunda, tercera, cuarta ola o marea. Antes de seguir, ¿podrías explicar un poquito esa parte? Claro que sí. Bueno, la primera ola es la que se le asigna como a todo este movimiento sufragista por el cual las mujeres tuvimos que arrancar del orden patriarcal el derecho al voto. La segunda está caracterizada por la aparición de la píldora anticonceptiva, que surge como junto a toda esta revolución sexual y donde se empiezan a dar estos cuestionamientos sobre la planificación de hijos. Y la tercera está como un poco difusa, si es entre los 90 y los 2000, pero tiene que ver más encaminada hacia el reconocimiento de la fuerza laboral de las mujeres, que era algo que también ya venía desde la segunda. Cómo es la vida de las mujeres a partir de esta cuestión digital, que son cosas que también se llegan ahorita hasta la cuarta.
pero sobre todo cuál es la incidencia de las mujeres en la vida pública en general. Y ahora estamos como en este momento de la cuarta ola que ya está súper caracterizado por la experiencia en la vida digital, por ejemplo lo de la ley Olimpia, lo de la ley Ingrid, que tuvo que también ver con la representatividad de la mujer en los medios de comunicación y cómo eso abonaba o no a los discursos de odio y a la imagen que se daba en general y los referentes sociales que tenemos para y con las mujeres. Entonces, pues eso prácticamente, de que los periodos históricos marcados por las demandas más álgidas del feminismo de acuerdo al contexto que las rodeaba. Exacto. Gracias. Justo creo que eso es muy importante porque exactamente en este momento de cuarta ola o cuarta marea, que además hay como esa discusión, ¿no? Que no se diga ola sino marea porque es más arrasador, ¿no? Dependiendo de qué autora tengas en mano. Pero justo en este relevo generacional que estamos viviendo, y digo relevo en el sentido de que pues más bien nos estamos sumando, ¿no? O sea, y estamos aprendiendo a luchar juntas, ¿no? He visto mucho, y no sé tú qué opines, muchas chicas que, sobre todo las que están en primeros semestres de la universidad, o sea, las que apenas tienen la mayoría de edad, que sí tienen muy consciente este discurso que nosotras hemos estado trabajando y replicando, pero me pregunto yo qué tan interiorizado lo tienen, y creo que eso en momentos choca, pero no sé si tú logras percibirlo o si realmente nada más corresponde a ciertos círculos. Creo que irremediablemente sí corresponde a ciertos círculos porque, bueno, al menos en la experiencia universitaria que he tenido no es como lo mismo trabajar ciertos temas en la facultad de humanidades que en derecho o en medicina o en sociología, en ingenierías, por ejemplo. Entonces, sí, el discurso generacional sí lo traen súper a la mano porque sí saben identificar, o al menos igual desde mi experiencia, sí saben identificar cuestiones de violencia o de discursos que transgreden los derechos humanos, pero en esta cuestión de la integración generacional, dirías tú, ya no el relevo, sino la integración, diría que estamos en un momento que tenemos que aprovechar mucho también esta cuestión mediática para volver a organizarnos y reestructurar, ahora sí que hacer una revisión de nuestros propios conceptos y nuestras propias demandas, que de hecho, como es el tema de tesis, también viene pues muy, muy ligado a las cuestiones en donde el feminismo ha tenido mayores alcances, que es previamente a partir de una organización en donde se hace la revisión de nuestras estrategias políticas. Por ejemplo, una de las cosas uno de los referentes que se tienen en Argentina es que estaban los encuentros nacionales de mujeres, que es una técnica también aplicada acá en México, en donde nos juntamos la mayoría de las que se puedan, así que es nacional, más allá de, sí concluye con una marcha, pero son talleres, son encuentros, en donde se hablaban de diferentes temáticas que nos interseccionaban por ser mujeres. Se sacaban conclusiones, a partir de esas conclusiones se hacían pliegos petitorios en donde se detallaban las necesidades de las mujeres y de qué forma se podía intervenir en ellas mediante proyectos de ley. Por ejemplo, es que así surge la propuesta de ley para la despenalización del aborto, que tuvo como una ola avasalladora en el 2018 y que para el 2020 ya había posicionado al feminismo en una escala internacional, particularmente el feminismo latinoamericano. Sí, pues al final de cuentas, por ejemplo, vemos el famoso pañuelo verde, y eso fue iniciativa de las hermanas en Argentina, que adoptaron el color y a través de esa iniciativa hicieron la marea verde, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que son acciones políticas, porque son políticas, que tienen que ser muy, muy retomadas. Yo insisto, creo que en esta parte de la integración generacional, pues está también participar. Bueno, yo soy de la idea, ¿no? O sea, del color que quieras, lo que más te acomode, pero sí estar involucrada, y que también entender que el activismo político también llega a las urnas, ¿no? Y que pues también hay que ser críticas en
pues quiénes están en esas urnas, ¿no? Así es. Y bueno, esta cuestión que mencionas mucho de la participación desde diferentes frentes, en que sí es fundamental, de hecho, porque las marchas son como para ver toda esta fuerza social, ahora sí que toda esta fuerza física que tiene el movimiento en cuanto a la gente que la sigue, pero no es algo que se tenga que quedar en el 8 de marzo, el 28 de septiembre, el 25 de noviembre, sino que dicen que el feminismo es una forma de actuar individualmente, pero de luchar colectivamente, y de que lo personal es político. Entonces sí urge que también entre nosotras hagamos esta revisión de nuestros glosarios, de nuestras estrategias, de nuestra teorización, y sobre eso ponernos de acuerdo para ver qué es lo que sigue, qué es lo que vamos a hacer, porque es a partir de esos puntos en donde vamos a tener como referentes comunes para poder estudiar las estrategias y las propuestas políticas que se vienen en esta época electoral. Entonces, desde leer los periódicos, escuchar este tipo de programas que insisto en que abonan muchísimo, hasta platicar con la comadre. Entonces, acérquense como a su feminista de confianza. Sí, para hablar de estos temas. Yo te puedo preguntar algo, tú de forma personalísima, ¿qué te gustaría como feminista, activista, qué te gustaría escuchar de un candidato o candidata? Esa es una excelente pregunta. Podría decir que capacitación con perspectiva de género en las escuelas, que afortunadamente ya hay. Estoy hablando actualmente con profesoras de la secundaria, de la preparatoria, en donde me dicen que estos temas sí ya se están implementando, pero diría que una revisión de sus propios discursos y de que genuinamente como personas que aspiran a un cargo de representatividad popular se capaciten en cuestiones de derechos humanos, porque de la experiencia que he tenido es que es como de, bueno, sí, toca conmemorar el 8M, manden a las de género, manden a las de la unidad de género, que está muy bien porque para eso estamos, pero es como una constante autocapacitación. Entonces, que se nos faciliten más a las que tenemos como tiempo trabajando el tema, en difundir la información, y que no sea algo que se quede en los marcos conmemorativos, sino que sea más cotidiano, y definitivamente enlazar más comunicación con grupos feministas o con grupos de interés, porque traen propuestas ya elaboradas. Ya, ahora sí que no es sumar chamba, es como de, ya, aquí está. Déjame, te ahorro el trabajo, ya está hecho, lo llevamos trabajado, ¿no? Sí, porque ahora sí que es eso, no es tanto la elaboración, sí es la revisión y la elaboración y la articulación con otras estrategias, como lo político y lo económico, sobre todo, que es un tema de muchísimo peso, y es también todo un tema dentro del feminismo. Pero usualmente las propuestas que se vienen trabajando ya desde estos grupos consideran todo eso, y traen planes de acción bastante concretos, bastante específicos para el contexto local incluso. Entonces, como el feminismo también está articulado con otros movimientos como son el antirracista, el decolonial, el anticlasista, pues se vuelve un trabajo comunitario muchísimo más integral, que al mismo tiempo nos permite pues la difusión de derechos, no solamente de las mujeres, sino derechos humanos en general, que es la problemática que se ataca. Sí, no, es que justo ese es el tema, ¿no? Como representatividad al final es lo que buscan, ¿no? Que sean nuestros representantes, pues que tengan la apertura para hacerlo. Y yo también te quiero preguntar algo. Lo veo porque lo vivo en mi contexto. Creo que de forma natural nos genera cierto escosor también cuando ellos intentan involucrarse, porque y ellos en esta otredad de quienes están en la política partidista, ¿no? Pero también sé que el propio movimiento, que ha sido sumamente dañado y vulnerado y utilizado, ¿no?, por esta otredad, pues de repente se resiste también a tener esa convivencia. ¿Cuál sería una forma inteligente y asertiva de hacer ese acercamiento? Particularmente en este periodo lo veo muy complicado, porque ahora sí estamos en tiempos de campaña, entonces
desde antropología podría ser casi como que lo mismo que nos indican a nosotras cuando vamos a hacer prácticas de campo, que es tú no puedes llegar como con esta presunción de yo vengo a salvar a esta pobre gente de su situación, sino bajarnos como tantito de ese entronamiento de cargos que socialmente se asignan de poder, como ya sea representante popular, investigador o profesor incluso, o profesoras, y escuchar de una forma muchísimo más horizontal de, bueno, a ver cuáles son las problemáticas y qué soluciones me propones, porque tú mejor que nadie, en tu condición de persona, de acuerdo a un contexto que te rodea, me vas a poder dar la solución, porque hay una cuestión dentro del feminismo que lo subyace, que es que por mucho tiempo el discurso era que las feministas buscamos la igualdad, cuando era una igualdad parcialmente, no parcialmente, sino totalmente fundamentada y construida a partir de una mirada masculina. Claro. Entonces era como sumarnos a esas dinámicas. Ahora el discurso es feminismos que buscan la emancipación de las mujeres dentro de su propia autonomía, dentro de sus propios objetivos, dentro de su propia existencia, porque hay cosas que simplemente por la cuestión de género no se van a poder entender. Entonces lo más sencillo es establecer una comunicación asertiva con estos grupos de personas que, insisto, ya vienen como trabajando sus propuestas. Y en cuanto a lo que preguntabas de cómo tener estos acercamientos sin confrontación, la forma más sencilla de demostrar compromiso es darle seguimiento, que no se quede como en, bueno, campaña, foto, redes sociales, época electoral, nos vemos, sino de, bueno, se inició este proyecto de capacitación a mujeres en oficios para reactivar la economía. Bueno, ¿qué resultó de eso? ¿Qué se puede mejorar? ¿Dio los resultados que se esperaban o no? ¿Qué estrategias se desarrollaron a partir de eso? ¿Qué soluciones se proponen? Que se note el compromiso. Exacto, sobre todo porque el Estado está para hacer para tener ese alcance que grupos organizados, a lo mejor por forma mediática, por organización del poder, ya no tienen. Entonces, ahora sí que es pedir más el apoyo para que se nos faciliten ese tipo de cuestiones, porque la gente sí se sabe resolver por sí misma ese tipo de problemáticas, solamente que hay cuestiones burocráticas institucionales, como lo vimos en cuestiones del aborto, claro, y de muchas otras, ¿no? Sí. Que a partir de lógicas sexistas, machistas y patriarcales nos han obstaculizado ese terreno, ese camino. Fíjate que yo soy amplia partidaria de decir que hay que construir política de mujeres para mujeres, pero si me preguntan eso en qué consiste, me cuesta mucho elaborarlo, porque lo que sí comprendo es que vivimos en un sistema, hablando del tema político, ¿no? Estamos en un sistema machista y patriarcal que construyeron hombres para que hombres accedieran al poder, y ahora que ya hay tantas mujeres en este sistema, pues sí reconozco que ellas son obligadas, son orilladas a adoptar cierto tipo de acciones, formas, modos que son sumamente patriarcales, que son sumamente violentas para poder mantenerse en este sistema. Entonces creo que es un poco complicado, pero cuando yo hablo justamente de hacer política de mujeres para mujeres, creo que implica el rehacer todo el sistema político y perder un poco esta parte, ¿no? De, por ejemplo, las secrecías, o bien dicen, no, la política es cosa de tragar sapos, ¿no? Oye, ¿por qué no podemos ser más confrontativos, ¿no? Que creo que eso es algo que sí hemos visto en la política, en la política social feminista, ¿no? Hay este problema y tenemos trabajado que estas pueden ser las soluciones, ¿no? Y creo que eso es algo que sí podríamos llevar al sistema político partidista, pero pues está complicado, ¿no? Sí, implica todo como una reestructuración, pero sí se puede, porque o sea, imagínate que le dijéramos que aquí trajéramos como a, no sé, Hermilia Galindo, es como estaría encantadísima con, sí, con todos los avances que se tienen ahora. Y en menos de 100 años, entonces también la cuestión del área digital, que nos facilita muchísimo la información y la organización, lo que eventualmente nos permite llevarlo a las estrategias políticas legislativas, pues tenemos esa ventaja y hay que saber aprovecharla.
particularmente en estos momentos en donde se está pidiendo tanto la opinión pública como a comparación de esos periodos en donde no hay cuestiones electorales de por medio. Derivado de este proceso, suceda lo que suceda, ¿tú qué temas ves sí o sí en la agenda legislativa que va a arrancar en este periodo ya con un Congreso renovado? Quede como quede. ¿Cuáles son esas? Las que se tienen que tocar sí o sí, definitivamente el tema de violencia, porque Veracruz sigue estando entre los estados con más desapariciones, con más casos de denuncia, con más casos de feminicidios. Entonces, y particularmente ahorita con toda esta cuestión de las olas migratorias que se vienen también de Centroamérica, es muy importante hacer esa revisión porque ya no son entonces solamente cuestiones que atañen a mujeres veracruzanas, sino que también nos estamos metiendo con cuestiones de corte internacional de derechos humanos y que a partir de políticas públicas que se vienen, como lo vimos en su momento con más arriba, con Donald Trump y todas estas cuestiones del muro, es bien importante porque se puede firmar en un papel y convenios, tratados y ratificados ahí para escoger, pero en acciones concretas sí hay que atañer esos temas. Particularmente creo que lo que comentábamos al principio, el hacerle caso y acatar las especificaciones de las recomendaciones que se hacen a partir de la tercera alerta por violencia de género, porque si nos metemos como el conjunto son las mismas que son difusión, educación y prestar especial interés a los discursos que se manejan en los medios de comunicación. No, pues definitivamente hay todavía mucho por hacer y pues creo que sí valdría la pena hacerle una invitación a todos los candidatos, candidatas, ya sea que estén buscando la presidencia, una gubernatura o una senaduría, una diputación federal y próximamente las locales, pues justo esto, ¿no? Que se tomen el tiempo de escuchar estas problemáticas, de generar propuestas específicas, pero a partir de quienes conocen la problemática, no solamente de lo que creen saber, sino de verdad darse la oportunidad de platicar con expertos, con expertas y pues dejarse guiar para poder ser una verdadera representatividad, ¿no? Así es. No, pues Sonia, te agradezco muchísimo por este retrato sonoro del día de hoy. Les agradezco mucho a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Isabela Palacios y que tengan un excelente día. Y recuerden que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no se celebra, se conmemora.